Compañeros, mi nombre es Diego Alejandro Guerrero, soy estudiante de Medicina Veterinaria de la UDES y el día de hoy quiero hablarles sobre amputación del miembro pélvico en cirugía de pequeños animales. La amputación pues debe reconocerse como un método de salvamiento que está indicado en momentos en donde no existe otra alternativa para el manejo de estos pacientes. Las etiologías o causas principalmente se deben a neoplasias no extirpables, como es el caso del osteosarcoma, con grado de metástasis que generalmente es pulmonar. En este caso es indicado la amputación. En traumatismos con graves lesiones, en donde se ve afectada como tal la integridad del miembro pélvico y hay gran pérdida de sustancia. En necrosis isquémica por oclusión de los vasos que no es corregible, no se puede corregir. En casos de osteomielitis crónica, en casos de parálisis o lesiones neurológicas en donde se ve afectado el plexo y en deformaciones congénitas. Esas son las principales causas por las cuales se indica una amputación. Acá tenemos que tener en cuenta el factor económico, porque la mayoría de estos casos hay terapia y hay tratamiento, pero lo que pasa es que generalmente es muy extensa y es de gran costo. Entonces la amputación sirve como una alternativa para mejorar la calidad de vida de estos pacientes en donde el factor económico pues es no lo hay. Las consideraciones que se deben tener para la amputación, empezando con las razas pequeñas. A las razas pequeñas se les debe hacer amputación alta, es decir, a nivel de la diáfisis proximal, dado que estos pacientes, cuando se realiza una amputación, por dar un ejemplo, a nivel de la diáfisis media, tratan de apoyarse sobre el muñón. Entonces lo que hacen es generar de manera crónica lesiones que van a ser difíciles de tratar, agravando el cuadro del paciente. En cuanto a la técnica, hay dos maneras de realizarla: la mediofemoral o por la desarticulación coxofemoral. Principalmente se utiliza la mediofemoral, dado a que tiene menores complicaciones y que es mucho más fácil de realizar. Otra cosa es que en los machos protege los genitales, dado al muñón que queda por la técnica realizada a través de la mediofemoral. En cuanto a la sección de tejidos blandos, debemos tener en cuenta, primero, que al realizar la sección de los músculos se deben cortar a nivel de la inserción, esto con el fin de evitar hemorragia, pero hay momentos, y depende de cada paciente y de cómo se encuentre, en los que se debe realizar la sección a través del vientre del músculo. Lo que pasa es que al cortarlo a través del vientre pues se pueden generar hemorragias y esta es la complicación. Pero hay casos en los que se debe hacer y esto ya es criterio médico y de acuerdo al protocolo instaurado. En cuanto a los vasos, se debe realizar con doble ligadura, se debe utilizar material no absorbible y primero normalmente se debe ligar la arteria para que permita el paso como tal de la circulación y se filtre a través de la vena. Luego de haber fijado la arteria, pues se fija la vena. Pero en el caso donde hay tumores y que por la técnica que se está realizando existe la posibilidad de que se muevan estas células tumorales por el torrente sanguíneo, pues primeramente debe ser fijada la vena y seguido a esta la arteria. Para los nervios, la sección debe ser bajo tensión, debe hacerse por un corte limpio y rápido y se debe realizar lo más proximal posible. Y finalmente, para el cierre del muñón, el cirujano debe tener en cuenta que al momento de hacer la incisión debe dejar mayor parte de piel lateral, esto porque esta es una piel más gruesa y resistente y va a servir para cerrar el muñón y que permita que el paciente sane más rápido. Se debe cubrir el hueso con músculo viable, es decir, músculo al que no se le ha cortado la circulación, que tiene riego sanguíneo. En cuanto a la preparación del paciente, pues acá ya empezamos con el diagnóstico de acuerdo a las etiologías que hablábamos anteriormente.
Dado ya el diagnóstico, entonces se puede preparar una cirugía programada y con la cirugía programada se realizan exámenes complementarios con el fin de determinar cómo está entrando el paciente al quirófano. Y de acuerdo a esto, de acuerdo a los resultados de estos exámenes, entonces ya instalar como tal la técnica que se va a hacer y la terapia anestésica, el protocolo anestésico. Entonces en los exámenes complementarios se debe realizar hemograma completo, parcial de orina completo, bioquímica completa y lo ideal también es que se realice electrocardiografía con el fin de determinar alguna alteración de tipo cardíaca. Y eso más que todo en pacientes geriátricos. Una vez teniendo los resultados, pues entonces ya podemos mirar el procedimiento quirúrgico que se va a realizar y a su vez el protocolo anestésico. Y acá ya tenemos la parte de fluidoterapia. Debemos tener en cuenta que la amputación representa gran pérdida de tejido y con la gran pérdida de tejido, gran pérdida de fluido. Entonces la fluidoterapia es muy importante en la amputación. También si hay trastornos de tipo ácido-base o de tipo deshidratación deben ser corregidos antes de que el paciente entre como tal al quirófano. Cuanto al embrocado, principalmente se basa en tres aspectos, empezando con la tricotomía que se realiza en dos momentos. Primeramente se hace el corte hacia el lugar que crece el pelo y el siguiente paso es hacer otro corte de manera contraria a cómo crece el pelo. Eso con el fin de eliminar cualquier microorganismo potencialmente patógeno que pueda complicar o que pueda generar infección en el plano quirúrgico. La antisepsia debe realizarse también como una medida preventiva. Lo ideal es que se realice con clorexidina, funciona muy bien, es asequible y es de bajo costo. Entonces se hace limpieza por la zona. Una cosa que se me olvidó decir en la tricotomía debe realizarse en la zona inguinal y a través de todo pues de gran parte del miembro donde se va a realizar la incisión para que el cirujano tenga gran campo de trabajo. Bueno, la antisepsia entonces se realiza con clorexidina ideal y finalmente los campos, que para la amputación básicamente es que el miembro afectado o el miembro que se va a amputar quede expuesto hacia el cirujano. En cuanto a medicación perioperatoria, entonces vamos a hablar del protocolo anestésico, del manejo del dolor, del manejo de la inflamación y de la antibioterapia profiláctica. Encontré unas tablas que van a aparecer acá en el video para que ustedes las puedan analizar, en donde se da la combinación de los fármacos con las respectivas dosis y son los fármacos indicados para el manejo de los pacientes con problemas ortopédicos. Entonces, en cuanto a protocolos anestésicos tenemos esta tabla. Para la terapia del dolor igualmente tenemos esta otra tabla en donde están los fármacos indicados. Para la antibioterapia se puede manejar ampicilina a una dosis de 10 miligramos por kilogramo subcutáneo o intramuscular y de 5 a 10 miligramos por kilogramo de manera endovenosa. En cuanto a la terapia antiinflamatoria, estos son los fármacos indicados para el manejo de esta. Ya entrando a la técnica quirúrgica, empezando con la amputación mediofemoral, aquí voy a hacer énfasis a la técnica de sutura y al tipo de material, dado la limitación de tiempo que tengo para realizar el video, y les voy a mostrar acá una imagen en donde se explica claramente paso a paso cómo se realiza la técnica. Entonces, para la amputación mediofemoral, primero para ligar los vasos, se debe realizar con doble ligadura como lo mencioné anteriormente. Se puede realizar la técnica de ligadura de Miller o la técnica de ligadura de transficción. El material de sutura se puede utilizar polipropileno o nylon. Para el cierre, como tal del muñón, se puede realizar con la técnica de encaje de Ford o con el patrón de puntos simples. En cuanto al material de sutura, se puede utilizar polidoxanona o poliglecaprone.
Para la desarticulación coxofemoral, básicamente se utilizan las mismas técnicas y los mismos materiales de sutura, y ya varía un poco en la técnica que se utiliza ya de manera quirúrgica. Finalmente, para las recomendaciones, las primeras 48 horas el paciente debe permanecer en hospitalización para estricta vigilancia, para el manejo de la hipotermia, manejo de una posible infección, de un posible shock, de una posible deshidratación, y de acuerdo a la evolución que va teniendo el paciente, pues se da de alta o permanece unos días más en hospitalización. Cuando se da de alta se debe enviar con antiséptico con el fin de hacer curación de la herida y limpieza. Esto, lo ideal es que se utilice clorexidina de nuevo, que es excelente. Se debe realizar mínimo 3 veces al día durante un periodo de evolución, es decir, hasta que el paciente pues ya haya sanado. La terapia farmacológica para el manejo de la analgesia, para el manejo inflamatorio y para el manejo antibiótico, pues dependerá de cada caso, de acuerdo a cada diagnóstico que tenga el paciente, de acuerdo a los exámenes complementarios y sus resultados. Entonces, realmente la terapia pues dependerá como tal del caso y del criterio médico. Se debe hacer revisión constante del paciente para determinar cómo ha sido su evolución, para determinar que no haya dehiscencia de los puntos, ¿sí? Como tal una revisión. Y finalmente lo ideal es que estos pacientes sean manejados con fisioterapia, dado que por obvias razones estos pacientes van a tener un cambio en su estilo de vida, y no solo el paciente sino el mismo propietario. Entonces es importante que se haga una evaluación del paciente y que él se adapte de una mejor manera y tenga una mejor calidad de vida. Y estas serían las referencias y muchas gracias.